Shalom Akim, Karhalayam, Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Har Kakodash. Doble honores a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es hora ya de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y este es el libro de Romanos 13 y 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y exactamente porque los tiempos son muy cortos. Podemos ver esto en las noticias, que las cosas que antes por muchos años habían estado siendo profetizadas, hoy en día se están cumpliendo. Con eso podemos medir el tiempo, como dice el libro de Cuarto de las 9 y 1. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y nosotros debemos de adoptar esa mentalidad de que el tiempo es bien corto, y que nuestro comportamiento debe de ser lo más grato posible con el Señor, y no tomando esto como un juego, sino tomando la palabra del Señor en serio. Y dice Romanos 13 y 12, la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Y las armas de luz básicamente es el entendimiento de las escrituras. Y dice aquí que desechemos pues las obras de las tinieblas. Nosotros debemos desechar cualquier cosa que no es buena en nosotros, hábitos malos, pensamientos malos que tenemos, todas esas cosas que creemos. Debemos de analizar en qué estamos errando para poder hacer una estrategia de cómo puedo mejorar yo, qué puedo aportar cada día, cómo puedo mejorar cada día, cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo, para ser hallado sin mancha, con arrepentimiento, con gracia delante de los ojos de Yahweh Bahashim Yahushai. Entonces debemos de parar de hacer esas cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, y debemos de analizarnos y pensar cómo puedo cambiar, cómo puedo desechar las obras de las tinieblas que tenemos, no agradándote a ti mismo, sino agradando siempre al Señor. Dice aquí el verso 13, andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Básicamente no haciendo lo que tú quieras, pues básicamente pensando que solamente con ser un israelita es suficiente como para hacerla. Y ese es el error que en muchos grupos israelitas caen, que solamente por creer que son israelitas ya tienen el cielo ganado. Pero la escritura dice que el que lucha hasta el fin, ese será salvo, parafraseando, ¿no? Voy a ver si encuentro esa escritura. Mateo 24 y 13. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, no diciendo que tú en el año 1990 tú ya ahora eres salvo porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Que ese no es el nombre. El nombre de el Padre es Yahweh y el nombre de su Hijo es Yahushai. Así que luchando hasta el fin, perseverando, esa es la única manera de poder ser salvo. Como dice la escritura, ¿no? Que tienes que tener fe y obras, porque las obras hablan más que las palabras. Las obras son un ejemplo de tu fe, de que tú crees en poder, en el Altísimo, pues, en Yahweh, Yahushai. Dice Romanos 13 y 14, más vestidos del Señor Yahushai, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Como había dicho antes, no es tiempo de agradarte a ti mismo, sino que tú debes de agradar a Yahweh y Yahushai. Y nuestra prioridad número uno es agradar al Señor y hacer lo que el Señor te ha pedido que tú hagas. Que es hacer esas lecciones, salir a predicar,
arrepentirte, no solamente saber, sino aplicar los conocimientos que tú haces en tu día a día. Esa es la forma en la que tú puedes agradar al Señor. Dice, déjame encontrar este verso. 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Y nosotros, dice como dice ahí, que acerca de los tiempos no tienes necesidad de que yo te escriba. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos son bien cortos. ¿Cómo sabemos que los tiempos son bien cortos? Porque medimos el tiempo viendo las noticias y en base a esto nosotros lo filtramos por las escrituras y sabemos que, que el tiempo es bien corto y como tal debemos de comportarnos de una santa y piadosa manera de vivir. Así que debemos de cambiar a nosotros mismos y ser un ejemplo para los demás, alimentar a las ovejas y imitando a los hombres del Señor que hacen obras justas. Debemos de ser copiones, por así decirlo, imitar lo bueno. Y dice aquí, como por ejemplo el apóstol Arroyana, el apóstol Tahar, el apóstol Gabar, todos ellos diligentemente nos enseñan diarias las escrituras, apacentando a las ovejas. Entonces nosotros debemos de imitar esas conductas, de tener fe y obras, porque la escritura dice que por el fruto tú conoces a una persona. Entonces, si tú empiezas a tener muchos frutos, tú básicamente, tus acciones respaldan lo que tú piensas, como tú eres. Es lo que te describe a ti. Si tú quieres ver quién es alguien, tienes que ver sus obras. Dice 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y como he dicho antes, pues no hay necesidad de que se escriba, que es bien evidente que los tiempos son bien cortos, como que, por un ejemplo, de que estaban diciendo que quieren entregar a cualquier hombre al gobierno que no esté a favor de los del gobierno. Cualquier persona que piense diferente al gobierno, esas personas, los familiares deben entregar a ese hombre, como la escritura dice que el amor de muchos se enfriará y que algunos van a entregar a otros. Déjenme ver si encuentro esa escritura. Mateo 10:21. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Pues básicamente eso, que va a haber como traición. Y eso es cuando muchos van a ser enviados a prisión, a campos de concentración. Y esas son señales del fin, diciéndote de que los tiempos son bien cortos y que son bien evidentes y que debemos de comportarnos de una manera piadosa. Y como dice aquí, que pues que no tiene necesidad de que te escriba. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos son evidentes, como he dicho antes, midiendo el tiempo. Y voy a leer aquí el libro de Cuarto desde las 9:1. Entonces él me respondió y dijo: mide el tiempo con diligencia en sí mismo, y cuando veas parte de las señales pasadas que te he dicho antes, dice, entonces comprenderás que el mismo tiempo en el que el Altísimo comenzará a visitar el mundo que él hizo. Por tanto, cuando se vean terremotos y tumultos y conspiración de pueblos, alborotos de la gente en el mundo, cuando aparezcan en el mundo movimiento de lugares, dice, inconstancia de jefes y confusión de príncipes, entonces entenderás que el Altísimo habló de estas cosas desde los días que fueron antes de ti, desde el principio. El Señor ha hablado todas estas cosas en el principio, y hay inconstancia de jefes, del gobierno, de corrupción, y dice alborotos de la gente en el mundo, como que anda pasando de que en Francia no quieren ponerse la vaca, en Haití acaban de matar un presidente nuevo, que creo que se llama Moisés, algo así, Moisés, y dice que andan habiendo terremotos y andan habiendo también socavones, o sea, se anda partiendo la tierra, se anda
andan habiendo muchos desastres naturales, sequías, todo tipo de cosas anda pasando y todas esas cosas el Señor habló de eso desde el principio y uno tiene que estar ciego para no ver lo evidente. Entonces entenderás que el Altísimo habló de estas cosas desde los días que fueron antes de ti, desde el principio. Y empezando con el Renacimiento, ahora estamos en el fin del imperio del Odomita, del Gringo, del Caucásico. Dice, porque así como todo lo creado en el mundo tiene principio y fin, y el fin es manifiesto, aún así también los tiempos del Altísimo tienen comienzo claro en maravillas y obras poderosas, y un final en efectos y signos. Esas maravillas y obras poderosas son todas básicamente esas profecías cumpliéndose, y esos efectos y signos son como señales en los cielos, el cielo oscureciéndose en China, poniéndose el cielo morado, diferentes ovnis en el cielo, efectos y signos, como también hubo un tiempo en que hubo como actividad paranormal. Esos son efectos y signos. El microchip también, que es la marca de la bestia. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que da a luz, y no escaparán. Entonces, no te va a tomar a ti como ladrón de la noche si tú estás básicamente velando, que tú estás como tu puesto de atalaya. No te va a agarrar a ti como ladrón en la noche. Pero alguien que no está velando, que no está viendo las noticias, que no le interesa velar por, por lo que está sucediendo, entonces a esa persona sí lo va a agarrar como ladrón de la noche, como estos cristianos que creen que nada va a pasar nunca. Pero nosotros debemos desechar esas obras de las tinieblas para que no nos sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Nosotros debemos de velar, pensando en la salvación que va a venir, no creciendo no queriendo eh, crecer, pues básicamente, de que establecer tu vida, ponerte cómodo en este lugar. Porque nosotros lo que queremos es un cielo nuevo y una nueva tierra. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán. Entonces, mucha gente ya se está poniendo cómoda con, ya todo está volviendo a la normalidad, que vámonos al malecón, vámonos al bar, vámonos a divertirnos. Como que eso es lo mismo que pasaba en los días de Noé, básicamente. Y esa no es la actitud que nosotros debemos de tener. Debemos de velar, de tener una mentalidad austera de que esperando cualquier momento que el Señor está a punto de regresar, y no tomando esto como un juego, sino todo lo contrario. Esto debemos de tomarlo en serio. Dice, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la corona de fe y amor y la esperanza de salvación como un yelmo. Y esas son las características de alguien despierto, que debemos de tener temor y esperanza, trabajando siempre para tratar de ser salvos, no pensando en cosas vanas, no durmiendo, no pensando que el microchip no es la marca de la bestia, y que no debemos de ponernos absolutamente la vaca, porque esto es posible que traiga el microchip adentro. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y vestidos de la corona de fe y amor de la esperanza de salvación como un yelmo. Tenemos que hacer este trabajo para ser dignos de salvación.
El Señor no tarda su promesa. Segundo Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor, Él dijo que, como dice, no tarda su promesa. El Señor, Él dijo que Él iba a mandar a su Hijo, y por lo tanto, pues el Señor no es un hombre para que Él mienta, pues Él va a venir, va a mandar a su Hijo, va a hacer que Babilonia sea destruida, y Él va a venir y rescatar al electo. Como dice aquí, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y no debemos de estar aquí disfrutando el tiempo, porque hay algunos que dicen, el Señor no va a venir, como dicen algunos cristianos, que no va a pasar, a lo mejor no va a venir en mi generación cuando yo esté viejito o algo así. Pero la Escritura dice que nuestra salvación está más cerca de lo que creemos. Sabemos esto viendo las Escrituras, y que todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y dice que no creyendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces esa gente que anda pues básicamente cómoda, eso es lo que el Señor va a venir y los va a agarrar como ladrón en la noche. Y ya el tiempo va a ser demasiado tarde. El Señor quiere que busques al Señor ahora mismo, porque después ya no va a haber un después. Ya no va a haber un déjame arrepentirme ahorita que ya está viniendo todas las cosas. No, el Señor quiere que te humilles y que busques al Señor ahorita. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si tú no estás en ese puesto de atalaya, el Señor te va a agarrar como ladrón en la noche, y esos grandes truenos son esos misiles nucleares, esos elementos ardiendo, básicamente desechando todo el carro, casas, todo lo que sea elemento. Esos misiles nucleares van a hacer América como un lago de fuego, básicamente. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ¿qué tipo de persona debes tú ser? Si sabes que estas cosas van a pasar. Obviamente, pues alguien que está buscando y arrepentirse todos los días, que a pesar de que hizo cosas malas, todos los días está tratando de ser la mejor versión de sí mismo, y que está dispuesto a pelear hasta el fin. Ese es el tipo de persona, el tipo de carácter que el Señor está buscando, no alguien que se rinde a mitad y ya que piensa que porque las obras que hizo antes van a salvarlo a él. Eso es absolutamente contrario a lo que la Escritura dice. Dice, segundo Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esas son las cosas que vienen, pues, misiles nucleares. Y dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin mácula y sin reprensión. Y nosotros queremos salir de este lugar e irnos al reino. Y tú debes de trabajar para ser digno de tu salvación, porque el Señor, Él no quiere hombres débiles. El Señor dijo que esfuérzate y sé valiente. Ese es un mandamiento que el Señor nos dio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice, aquí hay otro verso que se me olvidó poner, déjame buscarlo. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos cielos nuevos, nueva tierra. No buscamos estar cómodos aquí en la tierra. Queremos que el Señor nos rescate. Queremos transformarnos en nuestros nuevos cuerpos. Ya no pensar nunca más en maldades. En hacer siempre lo correcto. Teniendo una mente y un espíritu de carne, básicamente.
que el segundo pacto se ejecute, que la tierra esté descansando, que no haya más violencia, no más injusticia. Entonces queremos ser revestidos con estos nuevos cuerpos, queremos tener muchos hijos, no pagar biles, no ser sujetos a pagos, no ser un esclavo. Entonces queremos cambiar, queremos que todo se mejore, que Esaú Edom tenga que pagar. Y con eso quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem Yahavshai, Bahashem Har, Rocakudash. Doble honores a los apóstoles de GMS y saludos al electo. Shalom Machem.